Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente este sábado 15 de enero del 2022. Hoy vamos a usar solamente dos versículos para la meditación de esta noche. Y quiero que hablemos algo acerca de la resurrección, ya que este programa se llama La Resurrección o Resurrección. Quiero que hablemos dos tópicos, dos cosas que nosotros nos encontramos todos los días con esta realidad, y me refiero a las cosas que son importantes y a las cosas que deben de ser prioridad. Y vamos a leer el libro de Juan, el capítulo número 20, y dice el versículo número 1. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 1, y vamos a iniciar por esta ruta. Dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Voy a volverlo a leer. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Esta fracción o este versículo bíblico habla acerca de la resurrección, pero no habla específicamente del momento de la resurrección, sino mejor o más bien habla acerca de la importancia de la resurrección o las pruebas de la resurrección. Por ejemplo, encontraron la tumba vacía pero ordenada. Y a través de todos los versículos que siguen después del que leímos, podemos nosotros ver el contexto o lo importante que es la resurrección. Y es que en esta noche yo quiero hablar un poco acerca de las cosas que son importantes. En la teología dicen que no es bueno como buscarle lógica o hacer las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jonás no solo se hundió en el mar, sino que tenía que ser tragado por un gran pez? ¿O por qué Pedro solo caminó 2, 3 pasos en el agua y no caminó más? ¿O por qué no corrió? ¿O por qué fueron cabal los 12 hijos que tuvo Jacob? ¿Y por qué fueron 12 tribus? Es decir, en quererle encontrar lógica a la Biblia, eso es un error teológico, porque la Biblia no es para nada lógica. De hecho, inicia la Biblia diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, que no te trata de convencer de la existencia de Dios, sino que lo que te está mostrando es que el que lea la Biblia debe de creer ya en Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan y le adoran. Ok, entonces no estoy tratando de encontrar lógica a la Biblia, porque yo me pregunto, o no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué cuando Él resucitó, o mejor dicho, por qué cuando se habla de la resurrección de Jesucristo, no menciona el segundo o tercer día? ¿Por qué no resucitó? ¿Por qué no resucitó pues al quinto día de la semana o al tercer día de la semana? ¿Por qué resucitó el primer día de la semana? ¿O por qué cuando se habla de la resurrección de Cristo se menciona en el versículo 1 del capítulo número 20 del libro de Juan que fue en el primer día de la semana en donde se dieron cuenta que Jesús había resucitado? Es decir, que según la escritura Él iba a resucitar al tercer día después de haber muerto. El Señor Jesús en el sexto día, Él murió, en el séptimo durmió, y en el primer día de la semana siguiente Él resucitó. Es decir, que cuando la Biblia menciona que Él resucitó al tercer día, y que al tercer día fueron evidentes, o fue evidencia múltiple que no había nadie en la tumba. Es decir, que habla a nosotros este primer día, porque el tema se llama el primer día. Habla que el primer día a nosotros nos da la enseñanza número 1, que la importancia de la resurrección es de primer orden. Es decir, que tal vez le hice bolas con tanta palabrería, es que tengo tanta cosa aquí en mi mente y en mi corazón que a veces es un poco difícil poderlo trasladar, pero cuando se habla de la resurrección se está hablando de algo que consiste o que conlleva o que tiene que ver con el primer orden. Por eso la resurrección se manifestó en el
primer día de la semana, como que la importancia de este acontecimiento es de primer orden. Nótese esto que le voy a decir, porque la resurrección se hizo en este día, en el primero de la semana. Pudo haberse hecho en el segundo, en el tercero, pero el haberse realizado en el primer día nos da a nosotros la enseñanza que es de importancia primordial, la resurrección. No es como una liberación normal, hermano, no es como una sanidad, no es como una restitución, no es como una liberación, porque usted sabe que Jesús resucitó en el primer día de la semana, pero Jesús liberó cualquiera de estos otros días. Él también sanó varios días. Es decir que la operación divina de liberación, la operación divina de la restitución, la operación divina de la sanidad, la operación divina, o me refiero a Dios obra en sanidad cualquier día. Dios obra en la restauración cualquier día. Y de hecho cualquier día, incluso hasta en el reposo, el Señor sanó. Pero cuando se habla de la resurrección, tiene que ser el primer día de la semana. Ahora, no hablo de un día de un nombre. No hablo de un día de orden por letra. Me refiero a que es muy importante la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque solo se tenía que dar ese día de la semana. Porque el primer día de la semana Él iba a resucitar. Porque el primer día de la semana llegaron a ver el sepulcro y Él ya no estaba. Porque nos está diciendo que la resurrección, el nuevo comienzo, la nueva oportunidad, la nueva esperanza, lo que conlleva la resurrección es muy importante. Y es que la resurrección a nosotros nos habla de algo que se da cuando ya no debería de darse. Lázaro murió. Lázaro ya no tenía oportunidad. Sin embargo, la resurrección le dio nuevamente la oportunidad. La resurrección no solamente te da oportunidad, sino que te da una esperanza. Si Lázaro no hizo bien algo en la primera vez que estuvo vivo, tal vez se peleó con alguien, tal vez cometió muchos errores, tal vez no se portó de la manera adecuada con alguien, con su hijo, con su esposa. Es decir, estoy dando ejemplos de lo que la resurrección nos da. Lázaro, al resucitar, tenía no solamente la oportunidad, sino que le estaban dando un tiempo extra para poder arreglar lo que tenía que ser arreglado. Cuando tú resucitas, cuando Dios te da una nueva oportunidad, tú tienes que entender de que se te está abriendo un tiempo que tú lo debes de ver como importante. Lázaro tenía que ver en la nueva oportunidad como algo muy importante. No tener en poco la nueva oportunidad. No tener en poco el nuevo chance que tenía Lázaro de sentarse con sus hermanas. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y de pronto, no sé cómo era la relación de Lázaro con sus hermanas. De pronto era muy buena, pero podía ser mejor. Es decir, que cuando Dios opera el milagro de la resurrección en una persona, esa persona tiene que considerar la resurrección, esa operatividad, esa oportunidad, esa misericordia, ese nuevo chance, esa extensión que Dios le está dando a él o a nosotros o a mí como algo muy importante. Yo morí, hermano, yo morí. No solamente estaba muerto en mis delitos y pecados, según lo que dice Efesios, pero conociendo al Señor morí, porque hice cosas que a Dios le desagradaron mucho. Y Dios me dio la oportunidad nuevamente, me resucitó, me levantó, y eso significa que me dio nueva esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza que lo que no logré anteriormente lo pueda lograr hoy. Y no me refiero a cosas materiales únicamente. Me estoy refiriendo a lograr cercanía con Él, a lograr agradarle a Él, lograr servirle de una manera diferente, lograr ser con las personas que están a la par mía o cerca de mí de una manera totalmente distinta a la que tenía. Me refiero a mis hijos, a mis padres, a los hermanos de la iglesia. Una persona que resucita, una persona que Dios le da la oportunidad nuevamente, una persona que tiene una oportunidad, cualquiera que sea. Quiero decirte algo, si tú tienes nuevamente una oportunidad de trabajo, ¿y dónde estás? Si Dios te da nuevamente la oportunidad de estudiar,
Si Dios te da nuevamente la oportunidad de estar con tu familia, con tus hijos, si Dios te da nuevamente la oportunidad de levantarte, abrir los ojos, no lo tomes en poco. No lo consideres como algo que no tiene mucha importancia, porque cuando la Biblia habla del primer día de la semana, nos está hablando de algo que es muy importante. Él no podía resucitar el segundo día, ni el tercer día, ni el cuarto día, sino tenía que ser el primer día de la semana, porque la resurrección es muy importante. La resurrección es algo de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, porque estamos hablando de Cristo. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que cuando nosotros consideramos la resurrección como algo no importante, como algo de segundo, tercero, cuarto día, algo que bueno, yo otra vez estoy trabajando, otra vez me dieron la oportunidad en la empresa, otra vez me salvé que me agarrara la policía porque me pasó un semáforo en rojo, otra vez me salvé que me asaltaran habiendo visto a los ladrones, otra vez me salvé de la balacera porque pasé por ahí antes, otra vez me salvé. Ese otra vez no lo tomes en poco. No lo tomes en poco, porque la Biblia dice que el primer día de la semana se manifestó la resurrección, dándonos a nosotros la enseñanza primordial de que es muy importante. La resurrección es algo muy importante, que no lo debemos de ver, sino como lo que Dios lo mira. ¿Y cómo lo mira Él? Lo mira como algo de primer orden. Que a través de esa resurrección de Cristo, a través de esa oportunidad nuevamente, nos abrió un espacio para que los ciegos ahora vean, para que los cojos ahora caminen, para que los mudos ahora hablen, para que los cojos, para que los mudos, para que los tartajos, para que los lentos, para que los perezosos, para que los débiles logren lo que no podían lograr antes de Cristo. Por eso es que es muy importante que hablemos de las cosas que son importantes, porque en Juan capítulo 20, versículo 1 dice que en el primer día de la semana ellos se dieron cuenta que Él había resucitado. Y es que Él les había anunciado que resucitaría el tercer día, pero ese tercer día concatena, ese tercer día compagina, ese tercer día estaba hablando de el primer día de la semana siguiente. Es cuando Él resucita. Ahora, quisiera preguntarle a usted qué cosas son importantes, pero antes de que nosotros analicemos qué cosas tenemos como importantes en nuestra vida, quisiera que por un momento pensáramos no qué es lo importante, sino cuándo las cosas para nosotros son importantes. Es decir, que nosotros, ¿cuándo consideramos importante algo? ¿Cuándo lo consideramos? Ahora, para que me pueda entender, le voy a dar un par de ejemplos. Para los que acaban de comprar una moto, ellos no pueden ver que la llanta pasa por un charco porque rápido le andan quitando el lodo. No pueden ver que le caen hojas al sillón porque se lo quita, porque para ellos es importante la moto porque es nueva. Pero de pronto deja de ser importante la moto. Y es porque ahora ya no es tan nueva, ya no importa tanto. Un celular cuando lo acabamos de comprar, le hacemos así y le sacamos brillo y le compramos, no sé, ¿cómo se llama eso, hermano? Ajá, eso que está pensando, se lo compramos y andamos ahí y le ponemos estuche porque no queremos que se raye. Pero llega un momento en donde el teléfono deja de ser importante. Al principio no lo pongan ahí porque se raya, está sucio, hasta le compramos alguna almohadilla. Pero ¿cuándo las cosas dejan de ser importantes para nosotros? Porque cuando Dios deja de ser importante para nosotros, cuando la resurrección deja de ser importante para nosotros, cuando las oportunidades dejan de ser importantes para nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros ya no tenemos el corazón allí. Y ahora les puse dos ejemplos literales, terrenales, mundanos, como usted quiera. Le puse el ejemplo de una moto y le puse el ejemplo de un celular. Al principio es importante, porque es nuevo, porque lo cuidamos, porque no queremos que se raye, no queremos que esté sucio, porque es importante, lo acabamos de comprar. Pero llega un momento en donde ya no es importante, entonces ya no lo cuidamos. Algo así es Dios.
¿Cuándo deja Dios de ser importante para nosotros? Cuando Él nos responde, ¿es importante? Es importante Dios cuando nos toma en cuenta, cuando escucha nuestra oración, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos vivos, cuando estamos inspirados. Es importante la vida divina cuando tenemos un privilegio, cuando las cosas nos salen bien, cuando hay abundancia en la billetera, cuando hay un buen trabajo, cuando hay salud, pero cuando deja de ser importante es cuando nuestro corazón deja de estar allí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que donde está nuestro corazón, allí estará también nuestro tesoro. Y cuando nosotros le quitamos el corazón al carro, al celular, al teléfono, pues lo mismo. Cuando le quitamos el amor a ciertas cosas terrenales, naturales, materiales, es porque le quitamos el amor. Y esto es bueno. Esto es bueno hacerlo del lado material, porque todo lo material pasa, dice la Biblia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Está bien que le quitemos el apego, el amor a las cosas materiales, porque no son importantes en esencia. Pero el problema es de que pasamos ese mismo orden a las cosas como del espíritu, a la oración, al ayuno, a la vigilia, a la lectura, a la vida divina, a la consagración, a buscar la santidad, al buscar el servicio. Le quitamos importancia a la congregación o al congregarte. Le quitamos tanta importancia que ahora ya ni siquiera oramos. ¿Cuándo dejó de ser importante? El Espíritu Santo le dice a la iglesia de la Odisea: tengo unas pocas cosas contra ti, le dice. Yo sé que has trabajado, has sufrido mucho. Conozco tus obras, pero no eres una iglesia ignorante. Conoces verdad, conoces Biblia, pero hay algo que tú dejaste algo que era importante. Y no solamente era importante, sino que la importancia que tenía era sumamente grande, más que todas. Y ahí es donde paso al segundo pensamiento, porque si en el libro de Juan capítulo 20 versículo 1 nos habla de las cosas que son importantes, es decir, en el capítulo 20 versículo 1 del libro de Juan nos dice que hay cosas que son importantes. Y primero que tenemos que darle la importancia necesaria es a Dios, es a la resurrección, es a la oportunidad que tenemos de vivir. Cada día que Dios nos da la oportunidad de levantarnos, cada día que nosotros tenemos la oportunidad de salir a trabajar, cada día que tenemos la oportunidad nosotros de tener salud, no debemos de verlo poco, no debemos de verlo como algo que no tiene importancia. Tiene mucha importancia. Porque si hay algo que has hecho mal, puede ser que esta sea la última noche. Puede ser que esta sea la última vez que nos veamos, ya sea que Dios me llame a mí o Dios te llame a ti. Pero si no le dimos la importancia puntual a esta charla, a este mensaje, si tú no le das la importancia, sino que miras a un loco gritando, con camisa roja, lentudo, pispinudo, narizón, y no le da la importancia que Dios te está diciendo, tienes que ordenar tu vida. Hay cosas que verdaderamente son importantes y las has dejado, las has soltado. Pero otras que no son importantes te estás aferrando a ellas. Así deberías de aferrarte a mí. Así deberías de aferrarte a Dios, de las cosas que verdaderamente son importantes. Y cuando hablamos de la resurrección, que es Cristo, eso es muy importante, hermano. Al punto que dice el libro de Mateo capítulo número 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, este es el mismo, digamos que es el mismo asunto. Es el primer día de la semana, o el tercer día desde que él dejó la tierra, o mejor dicho, falleció o durmió, descansó, reposó. Pero este versículo tiene un detalle que nos enseña que dentro de las cosas que son importantes, dentro del primer día de la semana que dice Juan, cuando Juan dice el primer día de la semana, nos está diciendo esto que les voy a decir ahora es de mucha importancia.
El primer día de la semana se escogió para la resurrección porque la resurrección es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque de esa resurrección depende todo. Hay cosas en tu vida y en mi vida que debes de mantenerlas de esa manera. Porque hay decisiones que son muy importantes y que de esa decisión depende todo. De una sola decisión depende todo. Por ejemplo, la decisión de rendirte a Cristo. La decisión o la opción de reconocer tu pecado, de reconocer tu falta, de reconocer tu debilidad, de reconocer tu gusto, tu flaqueza. Esa decisión es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa decisión depende todo lo demás. Por eso es de que la resurrección tiene una importancia de primer nivel. Porque de la resurrección depende todo. ¿Y qué representa la resurrección? Uniendo todos los significados, podemos decir que la resurrección significa oportunidad. La oportunidad le llega a todos, solo que no todos la aprovechan. La oportunidad le llega a todos, hermano. A mí me llegó la oportunidad y la eché a perder hace 7 años. Y no me avergüenzo de decirlo, porque de lo que tengo yo te doy la oportunidad de que no cometas el mismo error. Dale la importancia a Cristo. Dale su lugar a la resurrección en tu vida. Él te resucitó, estabas muerta y muerto en tus delitos y pecados. Ya con vida y con vida eterna, dale su lugar al Cristo de la gloria. No vivas como que estás muerta, porque la resurrección es muy importante. Mateo capítulo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Ahora este pasaje no solo dice el primer día de la semana, sino que hay una palabra, hay una frase a la cual yo quiero rescatar de ese verso, y es al amanecer. No solamente en el primer día de la semana, porque podemos decir que el día tenía cierto tipo de cantidad de horas, de 6 a 6, según el horario hebreo judío, de 6 a 6. Ellos apartan dentro de lo que abarca el primer día de la semana. Hay un pedacito que ellos le llaman el amanecer del primer día de la semana. Quiere decir que dentro de las cosas importantes, porque el primer día de la semana era importante, ya lo estamos viendo, pero dentro de las cosas importantes hay unas que son mucho más importantes, y estas se les conoce como las prioridades. Ya vimos qué es lo importante, cuándo algo es importante. Pero dentro de las cosas que tú tengas importancia, tienes que sacar las cosas que son primordiales, principales, prioridades. Yo recuerdo que cuando yo estaba en ciertos momentos de mi vida, había cosas que eran muy importantes hacer. Y no me estoy refiriendo a cosas como comida o dormir, que eso es muy importante. Pero entendí que hay cosas que son prioridades. Prioridades. Yo puedo mantenerme sin comer y dormir. A usted va a decir: no, se muere. Ok. Pero para empezar, uno ya no muere, uno duerme. Y en segundo lugar, Cristo, Moisés, David, Jonás, Esther, Daniel, muchos ayunaron, porque no es tan importante la comida física. Es cierto, la comida física te sostiene y te sustenta en este plano, en esta atmósfera, en esta dimensión. Pero hay una que nosotros descuidamos, que es la dimensión espiritual, que es lo que no se mira. Y esa es prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué es prioridad? ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar en ese cuerpo? Solo para que te ubiques. Si tú crees que la comida física es más importante, te voy a ubicar. ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar en ese cuerpo en el que estás habitando? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿20? ¿40? ¿50? ¿Cuántos años vas a vivir tú? ¿60, 70, 80, 100, 110, 120 años?
Pero antes de estar en ese cuerpo, tú ya existías. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la Biblia, desde antes de que tú formaste el vientre en la mujer, ya estaba el espíritu. Al profeta Jeremías le dijeron que desde antes que lo formase, lo dio por profeta a las naciones. Es decir que nosotros fuimos, antes de tener cuerpo, fuimos espíritus. Fuimos entidades espirituales, porque nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y nos metieron en un cuerpo, es el que tenemos. A algunos no nos gusta, pues, ¿verdad? A otros sí. Pues no importa. Tú eres un espíritu. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Solo vas a estar aquí 40, 50, 60, 120 años, pero eres eterno. Lo que vas a discutirte, o lo que estás peleándote aquí en la tierra, es tu eternidad arriba o tu eternidad abajo. Pero de que estás eternamente existiendo, vas a existir eternamente. Solo que arriba o abajo. Ok. En este orden de ideas, yo quiero proponerte que tú examines las prioridades que tienes en tu vida. Porque dice la Biblia que en el primer día de la semana, que era importante, la resurrección, dice que dentro de ese día hubo una madrugada, que ellos fueron a visitar la tumba. Dice, en la madrugada del primer día. Dentro de las cosas importantes tienes que sacar tú lo que realmente es una prioridad en tu vida. Dentro de las oportunidades que Dios te da día con día, tú tienes que descubrir qué oportunidad es una prioridad. ¿Qué oportunidad, qué Dios está permitiendo que tú vivas, que tú experimentes y lo debes de considerar como una prioridad en tu vida? ¿Qué tan importante es Dios para ti? No me respondas. Piensa, ¿qué tan importante? Por si tú dijiste en tu mente, no es muy importante, papayito lindo, ay Dios, mi colocho, que yo sin Dios no soy nada. Y eso es la manera de que es importante para ti. O sea, esa es la manera en cómo demuestras que es importante para ti. ¿Sabe cómo se demuestra cuando alguien es importante para nosotros? Cuando se le llama, cuando se le envía un mensaje, cuando se habla de él, cuando se comparte a alguien cercano de esta persona, cuando se envían fotos, cuando se escucha lo mismo, cuando hay un deseo de estar cerca, de verle, de escucharle, de oír su voz. Cuando algo es así, es porque hay algo que es importante, es porque ahí hay algo más oculto, hay algo más fuerte que solamente un conocimiento y un gusto. Es lo mismo con Dios. Los que han dicho que para ustedes es importante Dios, ¿qué tan importante es para ti orar? Algunas personas, como yo, hace unos años, a veces era hasta tedioso orar en la comida. Tenía un hambre, hermano, que sinceramente yo, vamos a orar, y lo peor de que no se sentaban todos, y yo con un hambre y las tripas me hacían brrr, yo con un hambre y que se apure porque tengo hambre, y todavía se sentaba el último y se me olvidó las tortillas, se levantaba yo así, y hermano, y yo miraba a todo el mundo con cara de salchicha, de hamburguesa, de papas fritas, qué sé yo, hermano, pero a veces no es tan importante orar, es más importante comer, satisfacerse. Vamos al culto. No, tengo pereza, me da ñañaras, me enojé con fulano, con sutano, yo no comparto ese mensaje, yo siento... Eso es decir, o sea, hermano, tenemos que examinar nuestras prioridades. De las cosas que son importantes para nosotros, evaluemos si ya dejaron de serlo y por qué razón dejaron de ser importantes. Y de esas cosas saquemos lo que es prioritario. La prioridad, que son las cosas que no se pueden discutir. Por ejemplo, José. José era la mano derecha del rey en Egipto. Y el rey para José era muy importante. José tenía muchos amigos. Su forma de ser de José era así, chabacán. Era alguien que tenía mucha gracia. Les gustaba oír a José. José tenía mucho conocimiento. José era alguien que tenía mucho epignosis, tenía mucho entendimiento, iba más allá, porque él podía ver los sueños, oír los sueños, podía descifrar acertijos.
Y entonces cuando venía su jefe y venía su patrón, el patrón, José se le cuadraba y para José el patrón era muy importante. Y el patrón le decía, mira José, ándate para allá y hace esto. Él iba porque para él su patrón era muy importante. El peso de la palabra de su patrón era muy importante. Pero de pronto un día se quedó solo José. Y la esposa del patrón quiso intimar con José. José dijo, para mí el patrón es muy importante. Y yo tendría que someterme a mi patrona. Pero yo sé que si no me someto a mi patrona, voy a tener problemas con mi jefe. Porque me va a poner en mal. Es lógico, un hombre natural eso hubiera pensado, hermano. Es lógico. Y es lógico saber que si yo me le escabullo a la esposa de mi jefe, obviamente ella no va a esperar que José le hubiera dicho a él que su esposa me quiso. No, ya se adelantó, José lo sabía. Pero entonces ahí lo que está diciéndonos José es, hay cosas que dentro de las cosas importantes hay unas que son prioritarias. Aleluya. Dentro de las cosas que son importantes hay algunas que son prioridades. Y una de ellas, dijo José, es la consagración. No obstante, del lado contrario, o mejor dicho, lo antagónico de esto es Sansón. Sansón tenía la fuerza, la elección, tenía el poderío de un juez, de alguien que totalmente era usado por Dios. Pero para Sansón dejó de ser importante la consagración, no como José. José prefirió salir huyendo que quebrantar una ley o algo que para él era una prioridad, y para él la prioridad era algo más que importante. Oiga, la prioridad es algo más que importante. Vuelvo a la carga. La prioridad de nosotros en algo debe de abarcar mucho más espacio que algo que es importante. Importante puede ser tu celular nuevo, pero nunca se va a comparar con la atención a la palabra. Cuando estás en el culto, viendo tu celular es importante, pero la prioridad es la palabra, la elección divina en cuanto al maná de ese día. Puedes usar tu boca para decir lo que quieras, para manejar, para hablar, para tu call center, para pedir, para vender, para publicar, para cantar, para lo que sea. Pero tu boca tiene una prioridad, y la prioridad es la alabanza a Jehová. Esto hay cosas importantes. Yo vivo en ventas, entonces yo me paro y digo, sí, yo vendo comida, y les digo, bueno, Dios les bendiga. Antojito Giré, ¿qué le podemos servir? ¿Tienen desayuno? Claro que sí. Mi boca me sirve para vender, mi machete, mi labio. Pero tengo una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Hablar de Cristo, alabarle, compartir un mensaje divino. Es decir, que dentro de las cosas que son importantes hay cosas que son prioritarias. Y esta noche yo quería compartirte esto, porque podemos ver que dentro de lo que la Biblia nos enseña el orden de las cosas que son importantes y las cosas que son prioridades para nosotros. En el nombre de Jesús te quiero invitar a que el próximo sábado nos acompañes a este hermoso y maravilloso programa que se llama Resurrección. Yo espero en el nombre de Jesús que tú analices, bueno, qué cosas son importantes para mí y qué cosas son prioridades para mí. Dios, la resurrección, siempre tiene que ser una prioridad. Siempre tiene que ser algo más que importante, prioritario, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente. Te espero el próximo sábado a las 19 horas.